Para las personas cambiar necesitan educarse. Por ignorar tanto es que la gente falla tanto y a veces no conocen cuál es la libertad y su concepto, porque para ellos ser libre involucra de tomar decisiones cualquiera que éstas sean, sin reconocer que existen ciertos componentes de leyes que han sido establecidas y formados para bien dirigir a las agrupaciones sociales en orden y en armonía, respetando especialmente el derecho mutuo, en este caso respetándose mutuamente. Entonces, cuando las personas en su accionar accionan porque creen que tienen libertad de hacer lo que quieren, desconociendo el cómo se deben hacer las cosas, entonces hay una situación ahí, porque no toman en cuenta que en cada accionar hay consecuencias. O sea, la consecuencia de yo no hacer las cosas correctamente, pues se pueden vislumbrar en el camino, en mi situación procesal de mi forma de vida, de mi forma de ser, de mi forma de actuar, de cómo caminar. Si no hago bien las cosas, obviamente hay una respuesta para ello. Entonces, por esa razón es que surge la agenda de la comunidad MDDH, del Ministerio de Defensa de los Derechos Humanos, para tratar de educar en materia de derechos humanos a las personas, por lo menos orientarle hacia lo básico que se debe saber y aprender sobre cuáles son nuestros derechos y deberes y cuáles no son nuestros derechos y cuáles no son nuestros deberes. Creo que a la gente lo único que le falta es conocer eso. Yo creo que si el mundo conoce cuáles son sus derechos y deberes, tendríamos y tendremos menos problemas en la sociedad. Así que así estoy de acuerdo con la opinión suya en todos sus términos. Ha sido muy buena y también la de los demás hasta ahora. Seguimos con el próximo participante. Es un tema que es imposible tratarlo en 2 minutos porque hay que darle chance y, o sea, la oportunidad de participar y que se sientan usando a sí mismos la terminología libertad, ¿verdad? Para que libre puedan expresar lo que sienten con relación a esta conceptualización, la libertad. Adelante el próximo participante diciendo su nombre, por favor. ¿Qué es para usted la libertad y su concepto? Buenas noches, mi nombre es Alejandra Alba Mateo y como libertad podemos decir que la libertad es un poder radicado en la razón y es más importante y determinante la voluntad. O sea, cada cosa que uno vaya a hacer tiene que hacerlo pensando para que no le vaya a afectar a los demás. La libertad es un obrar en hacer la cosa correcta para no afectar a los demás. También desde que nacemos somos libres inmediatamente, pero aunque tengamos ese tipo de libertad, tenemos que razonar y saber cuando hacemos la cosa bien, porque por ejemplo yo puedo tener libertad de decir no, voy a poner una balada en mi casa, pero si la música está demasiado alta, ya esa libertad que yo tengo está afectando a otra persona, o sea que mi libertad llega hasta donde llega el derecho de los demás. Y también el término libertad es como yo decir, no, mañana voy para el sur, yo tengo la libertad de ir al sur. O sea, uno tiene libertad para uno accionar, pero también tiene que razonar para actuar bien y hacer la cosa correcta que no le afecten a los demás. Eso es lo que yo digo como libertad. Excelente, excelente, muy bien. ¿Qué es para usted la libertad y su concepto? ¿Han participado todos? Sí, licenciado Daniel. Falta solo Natalie Rudecindo. Luego los demás han participado. Excelente. Adelante, señorita Natalie. ¿Qué es para usted la libertad y su concepto? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Para mí la libertad es la capacidad de vivir y ocupar el rol de la sociedad según la preferencia y creencia de cada persona. Debemos también argumentar. La libertad es la capacidad humana
de actuar por voluntad propia, sin que se le imponga la dirección o manera de tomar y ejercer sus decisiones. El ejercicio de la libertad implica asumir la responsabilidad por los actos propios y las consecuencias de estos para una o uno y para otras personas. Es decir, para todos la condición de libertad nos obliga a reflexionar utilizando el poder de la razón y la conciencia. Debemos de obrar y actuar conscientemente de que nuestro accionar al final tendrá una consecuencia, sea esta buena o sea mala. Somos la única especie animal capaz de utilizar la razón y la conciencia. Así que entonces podemos definir la libertad, que es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, sin que se le imponga la dirección o manera de tomar y ejercer sus decisiones. Por ejemplo, esta noche estamos tratando el tema sobre la libertad. Estamos también hablando sobre lo que es la igualdad y la dignidad. Esto se encuentra en el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tomamos la decisión de participar esta noche en esta situación conversacional, en diálogo, a modo de reflexión sobre el capítulo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A nosotros, por ejemplo, en este caso, nadie nos obligó. Simplemente decidimos estar aquí. Usted participa de la Delegación Nacional, Defensa y Protección a los Derechos del Estudiante. A usted se le habló una vez, quizás dos, pero la persona que le habló para participar de esta delegación no le obligó. O sea, usted está aquí porque usted usó la razón, la conciencia y finalmente la libre determinación. Y en el fondo, al final del túnel, usted estableció una decisión porque usted entendió, usted aceptó que era necesario participar. Es decir, usted libre y voluntariamente se ha unido a este grupo. Eso es ser libre. Nadie les obligó a tomar esta decisión, sino que nosotros no nos obligó absolutamente nadie, sino que hemos tomado la decisión de participar, porque nos sentimos libres. Esa es una práctica de la libertad. Vamos ahora a darle paso al próximo participante. ¿Qué es para usted la libertad y su concepto? Quisiera aclarar algo, licenciado Daniel de los Santos, si usted me da la oportunidad. Claro, propio, claro que sí. Adelante. Bien, es importante tener claro que una cosa es ser libre, ¿verdad? Y otra es querer utilizar esa libertad para vulnerar el derecho de otro, porque hay muchos que porque creen que tienen libertad de expresión pueden vulnerar el derecho a la dignidad que tiene la otra persona, difamando y diciendo cosas negativas de la otra persona. Es importante saber que cuando hablamos de derecho, ya de una manera objetiva, estamos hablando de un conjunto de principios, preceptos y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas. Es decir, que en ese sentido, en el derecho objetivo, toda persona tiene la obligación de cumplir con las reglas establecidas, aún se sienta cohibido o se sienta que se le está forzando a hacer algo que no quiere hacer, que tal vez pudiera entender que en ese sentido le están obligando a hacer algo, pero es que si está la regla establecida, hay una obligación de cumplir con ella. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es ser libre, en libertad de tránsito, que esa es una regla establecida y además es un derecho inherente, nadie, absolutamente nadie,
puede cohibirme de esa libertad, porque es un derecho subjetivo, es parte de mí, me pertenece, nadie puede hacerme, al igual que cuando hablamos del derecho al libre culto, derecho de asociación, libertad de asociación, libertad de empresa, entre tantas libertades que tenemos que son subjetivas y nadie puede privarnos de estas libertades. Es cuanto quería aclarar, licenciado. Excelente aclaración, licenciado, muy bien, excelente su participación. Debemos de reconocer que lo único que nos falta a los seres humanos es educarnos en materia de los derechos humanos para conocer cuáles son nuestros derechos y libertades. La primera situación que tenemos como flagelo en el mundo es el desconocimiento, la ignorancia. Hay una situación, como decía la licenciada hace un momento, con relación a el utilizar las reglas del derecho. Y matizo también, como acaba de aclarar el licenciado Daniel Miguel García, que se han creado las normas, las reglas, los proyectos de leyes existen. ¿Para qué se forma una legislación? ¿Por qué legislan? ¿Por qué hay diputados y senadores? ¿Por qué hay un Congreso? ¿Por qué existe la ley? ¿Por qué hay un Ministerio Público? ¿Por qué está allí la Procuraduría General de la República? ¿Por qué existen las reglas de gobierno externa e interna, nacional e internacional? Porque sin reglas, sin leyes, es imposible que la raza humana pueda vivir en armonía. No existe la libertad absoluta, o sea, no existe tal libertad ante el desconocimiento, porque al no conocer la gente el cómo debe vivir en este caso, se le complica la vida, porque al no saber qué hacer con las reglas del derecho, es como andar sin rumbo, es como un barco a la deriva, es como no saber hacia dónde vamos. Y es por eso la tanta complicación y los tantos problemas y choques y cruces que a nivel internacional, vamos a decir en este caso, a nivel mundial, impactan todas las fases de la vida sociológica, religiosa, económica, cultural y otras. Están siendo afectadas las naciones del mundo, la población mundial, los ciudadanos del mundo, por causa del desconocer cuáles son sus derechos y libertades. O sea, las reglas existen, señores, están allí y hay que cumplirlas. Están las reglas, hay que someterse a la ley, hay que someterse a aquello. Y por tal razón, para enseñar cuáles son los derechos y libertades de las personas, hay que estar bastante claro sobre el concepto de derecho. O sea, cuál es el concepto de derecho, cuál es el concepto de deber, cuál es el concepto de la libertad, cuál es el concepto de la igualdad. ¿Qué es la dignidad humana?